Listo. Ya. A ver. Ya. Entonces, chicas, bueno, como les dije, hoy ya toca la sesión de farmacodinámica. Bueno, la clase pasada vimos lo que era farmacocinética. Bueno, en ese momento, básicamente la diferencia entre ambos, que creo que bastante de ustedes lo deben tener clara, es que la farmacocinética básicamente es lo que el cuerpo llega a hacer al fármaco en cuanto a absorción, distribución, metabolismo, excreción, mientras que la farmacodinámica es lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo, ¿no? Donde vamos a ver los receptores, vamos a ver relaciones de agonismo, antagonismo, sinergismo, tolerancia, entre otras cosas, ¿no? Entonces, para comenzar con esta sesión, vamos a ver lo que son los receptores farmacológicos. Cuando nosotros queremos, bueno, o hablamos acerca de moléculas, sobre todo fármacos, vamos a ver que la gran mayoría de ellos, por temas de especificidad, tiene dianas, ¿no? Dianas, es decir, los lugares donde van a actuar. Entonces, esas dianas también son denominadas receptores, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de receptores que se van a clasificar dependiendo de su estructura, dependiendo de cuánto tiempo tardan en producir un efecto una vez unido el ligando. Entonces, para comenzar con lo que son los receptores, tenemos los canales iónicos. Hay dos tipos de canales iónicos. Vamos a tener los canales iónicos activados por voltaje y vamos a tener los canales iónicos activados por ligando. Creo que todos aquí sabemos lo que es un canal iónico. Básicamente es por donde van a ingresar iones, ¿no? Moléculas, potasio, calcio, cloro, sodio, entre otras cosas. Entonces, hay dos tipos de canales iónicos. Tenemos los tipos de canales iónicos, como les decía, por voltaje y por ligando. ¿Cuál es la diferencia? El canal activado por voltaje es sensible a cambios en el potencial electroquímico, ¿no? Y tenemos ejemplos de potasio, calcio y sodio. Los canales activados por ligando es por interacción de mediadores extracelulares y como ejemplo de estos canales tenemos GABA y glutamato. A ver, en cuanto a los canales de voltaje, un ejemplo de dónde vemos esto es en la despolarización de las membranas, por ejemplo, de las neuronas. Hay un potencial de membrana en reposo y cuando se produce la despolarización, vamos a ver que este potencial deja de ser negativo y pasa a ser más positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ingresan iones de sodio hacia el interior de la célula, ¿no? Entonces, este canal iónico básicamente se va a activar por cambios en este potencial de membrana, que inicialmente era más negativo y pasa a ser más positivo, ¿no? Y como les mencionaba, tipos de canales iónicos activados por voltaje, tenemos el potasio, el sodio y el calcio, y bueno, en específico estos de sodio y potasio los podemos ver, por ejemplo, en la bomba de sodio y potasio, ¿no? Que entra y sale los iones, dependiendo del estado en el que se encuentra la membrana y la célula en sí. Y luego tenemos los canales iónicos activados por ligando, que como les mencionaba eran GABA y glutamato. Por ejemplo, aquí tenemos el canal de cloro, y como podemos observar aquí, hay tres sitios, ¿no? Hay tres lugares de acción. Tenemos donde actúan las benzodiazepinas, donde actúan los barbitúricos y donde actúa GABA. Como sabemos, GABA es un neurotransmisor excitatorio en este caso, ¿no? Tenemos acá una neurona, tenemos la terminal sináptica y por aquí van a salir las moléculas, ¿no? De GABA y se van a unir a lo que es su lugar de acción en este canal iónico del cloro. Entonces, chicas, para que este canal se active, los que son por ligandos, necesita necesariamente, valga la redundancia, de esta molécula, ¿no? Ya sea GABA o glutamato, ¿no? Necesita que se una un ligando, como bien lo dice, a el canal, mientras que los que son activados por voltaje requieren que haya un cambio en el potencial de membrana. Ese es el potencial, por ejemplo, en esta imagen nos dice que el potencial de membrana aquí es menos 85 milivoltios, mientras que por fuera es 0. Entonces, cuando haya un cambio en este potencial, alguno de estos canales se va a abrir. Ahora, lo que tenemos después son receptores acoplados a proteínas G. Las proteínas G va a tener subunidades. Tienes una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. ¿Cuál es la diferencia entre esas subunidades?
La subunidad alfa, como podemos observar aquí, es donde se va a realizar ese cambio de entre GDP a GTP, ¿no? Donde se va a producir esa hidrólisis. Mientras que las unidades beta y gamma básicamente se quedan unidas como un heterodímero, ¿no? Entonces, una vez que se acople el ligando a la proteína G, va a tener diferentes vías de acción. Por ejemplo, lo que es la proteína, la subunidad estimulante, inhibitoria y Q, tenemos que en el caso de el estimulante va a activar va a aumentar la actividad de la adenilatosiclasa. ¿Qué va a producir esto? Se va a formar AMP cíclico y por ende va a tener esta cascada de reacciones, ¿no? En el caso de la subunidad inhibitoria, va a disminuir la actividad de la adenilatosiclasa, que básicamente es lo contrario, pues, ¿no? La estimulante. Entonces, en lugar de producir todo el efecto estimulante que produciría esta, va a producir lo contrario. Luego tenemos la proteína GQ, que te va a activar la fosfolipasa C y va a dar lugar a la formación de inositol trifosfato y de acilglicerol. Entonces, por aquí vamos a ver que va a activar la fosfolipasa C, se va a dar la hidrólisis del PIP2, fosfodiesterasa 4,5-bisfosfato, y esto nos va a dar inositol trifosfato, que va a producir la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, y el diacilglicerol, que va a producir, que va a estimular, por así decirlo, la fosforilación de más componentes, ¿no? Y finalmente, bueno, como les mencionaba, tenemos lo que es este heterodímero beta y gamma, que básicamente se quedan unidos. La única que se separa, por así decirlo, o que se activa con la unión del ligando es la subunidad alfa. Y esta alfa es precisamente la que tiene una alfa estimulante, inhibitoria y una Q. Ahora, chicos, relacionado a lo que es la proteína G, tenemos un tipo de proteína que se llaman arrestinas. Esto sobre todo lo vamos a tratar en la parte de agonismo sesgado, pero estas arrestinas lo que van a hacer, en resumidas cuentas, es regular la actividad de las proteínas G. Es decir, una vez que se fosforila la proteína G, se va a generar, por así decirlo, un sitio de unión para las arrestinas. Las arrestinas bien pueden detener la actividad de la proteína G de la subunidad que se haya activado, sea la S, la I o la Q, y puede producir otra vía diferente de señalización. Entonces, básicamente es eso. Tenemos que el ligando se va a unir a la proteína G. Específicamente la subunidad A va a producir ese cambio de GDP a GTP y de esa manera, dependiendo de cuál se active, sea la S, la I o la Q, vamos a tener una modulación de efectores, ¿no? Como les decía, la enilatosiclasa, la fosfolipasa C, canales iónicos, etc. Después tenemos lo que son los receptores nucleares y los receptores con actividad enzimática. Los receptores nucleares se van a dividir en dos tipos. Tenemos tipo 1 y tipo 2. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos si es que ambos son receptores nucleares? Que el de tipo 1, los de tipo 1 van a estar en el citoplasma y el de tipo 2 vamos a ver la actividad directamente en el núcleo. ¿Cómo es que pasa esto si es que ambos son nucleares? En el tipo 1 lo que vamos a observar es que son receptores que están unidos a proteínas de shock térmico. Entonces, una vez que se produce la unión de este ligando, esas proteínas de shock térmico se van a fosforilar y van a producir dos dímeros de los receptores nucleares. Entonces, lo que van a producir es una translocación al núcleo, y una vez traslocada al núcleo, van a acoplarse al ADN, pues, ¿no? Y van a desarrollar lo que es esa cajada de señalización. En este caso del tipo 1 vamos a tener hormonas sexuales, glucocorticoides y mineralocorticoides. Ahora, la diferencia con un receptor de tipo 2, como les mencionaba, que son para ligandos no esteroideos, como por ejemplo tiroides, vitaminas, etc., ¿no? Es que el receptor va a estar directamente en el núcleo. Entonces, el ligando necesita atravesar el núcleo, pasar por los poros que hay en el núcleo y llegar al receptor, ¿no? Entonces, básicamente, ambos van a tener el mismo desarrollo, se van a unir al ADN y pues ahí vamos a ver su acción. Después tenemos los receptores con actividad enzimática, que son básicamente estos, guanilatosiclasa, tirosina sinasa, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, vamos a mencionar específicamente estos dos de aquí.
guanilato ciclasa y tirosina sinasa. Entonces, lo que es guanilato ciclasa y tirosina sinasa, por ejemplo, en el receptor de tirosina sinasa, un ejemplo es la insulina. En este caso, el ligando va a ser la insulina. Una vez que se una la insulina, se van a fosforilar residuos de tirosina, ¿no? En el caso de la guanilato ciclasa, si para la tirosina era la insulina, para la guanilato ciclasa vamos a observar que el ligando va a ser el péptido natriurético atrial. Entonces se une el péptido y tiene un dominio extracelular, que es para la unión de esa molécula, y tenemos uno intracelular, que es para producir la activación de la guanilato ciclasa, y vamos a tener generación del GMP cíclico y bueno, las actividades que se desarrollen después, ¿no? Entonces, básicamente, receptores nucleares, aquellos que van a actuar, que se van a traslocar al núcleo, que ya están en el núcleo y que lo que van a producir es una unión al ADN. Luego tenemos los receptores con actividad enzimática, que en este caso los ligandos son hormonas que se van a unir y que se van a unir en su dominio extracelular y de manera intracelular van a producir la fosforilación y hidrólisis de guanilato y tanto tirosina. Ahora, una vez que hemos visto los receptores, vamos a hablar sobre las propiedades de una interacción de receptor-ligando. Para esto, antes de pasar, quería mencionar que dependiendo del receptor que sea, vamos a observar una velocidad de reacción. Por ejemplo, los canales iónicos tienen una velocidad más rápida, los receptores unidos a canales iónicos van a tener una respuesta más rápida, después los acoplados a proteína G, después los enzimáticos y bueno, los nucleares son los que, por así decirlo, van a ser más lentos. ¿Por qué? Porque precisamente tienen que ingresar a la célula, ¿no? Los de tipo 1 al citoplasma y los de tipo 2 sí específicamente al núcleo. Entonces van a tomar más tiempo porque tienen que tener ciertas características para poder atravesar las membranas, tanto de la célula como tal para llegar al citoplasma, como del núcleo para interiorizarse dentro de él. Ahora sí, vamos a ver la interacción receptor-ligando. Entonces, primero tenemos lo que es potencia, eficacia y afinidad. Y aquí vamos a tener una curva dosis-respuesta. Entonces, la potencia va a estar determinada por la afinidad. Entonces, aquí, en este gráfico, la potencia va a estar representada por este eje, por el eje X. Mientras que la eficacia va a estar determinada por el eje Y. ¿Ok? Entonces, la potencia, ¿de qué nos habla básicamente? ¿Cuánta dosis? Aquí vemos el agonista, en este caso un agonista. ¿Cuánta dosis se necesita para producir el efecto máximo, ¿no? Ese es el efecto máximo de aquí. Como podemos observar, la eficacia está aquí. Entonces, ¿cuánta dosis se necesita de un agonista para producir esta respuesta máxima? Un agonista es más potente si es que con menos dosis se puede alcanzar la dosis máxima. Entonces, ¿cuál de estos dos, entre la droga C y la droga C, sería más potente con lo que estamos diciendo? En este caso sería la droga C, porque se necesita menos concentración de este agonista para alcanzar este mismo efecto máximo que tenemos aquí. Entonces, ahora, la eficacia no es nada más que la capacidad para producir un efecto. Entonces, como les mencionaba, la relación entre potencia y eficacia, cuánta dosis necesito, cuánta concentración del agonista es necesaria para alcanzar el efecto máximo que estamos observando. Entonces, como les decía, la eficacia solamente es la capacidad que tiene un ligando para que al unirse a su receptor produzca un efecto, específicamente un efecto máximo. Y luego tenemos la afinidad, que es la capacidad que tiene este agonista para unirse a su receptor, o diana, simplemente. Entonces, interpretando este gráfico que tenemos aquí, que ya les estaba mostrando mientras que les narraba esto aquí, para entenderlo un poco más desde el punto de vista práctico, tenemos la eficacia, que está aquí, es esta línea de aquí, y tenemos lo que es la concentración del fármaco. Como podemos observar, a diferencia de esta imagen, estos dos fármacos tienen una eficacia diferente. Como esta es más baja, la línea de la droga B, o del fármaco B, vamos a observar que tiene menor eficacia, porque tiene entre 60 y 40, me imagino que debe estar en 50, ¿no? Mientras que la droga A tiene una mayor eficacia, está en 100. Entonces, la droga A
genera un efecto mayor que la droga B al unirse al receptor. Como podemos observar, realmente la potencia está casi similar en ambos. Ambos llegan a su efecto máximo, al efecto máximo de cada uno con una potencia similar. Y ahora, la gráfica de aquí, que vamos a ver la potencia, ¿no? Como les mencionaba. Si bien es cierto en este caso, a diferencia de esta imagen, ambos pueden alcanzar un mismo efecto, los dos no tienen la misma potencia. Entonces es más probable que si tú administras una droga C, esta de aquí, como es más potente, puedas alcanzar el efecto máximo antes que la droga D, porque es menos potente, ¿no? Entonces, si la curva dosis-respuesta se desplaza hacia la derecha, quiere decir que tiene menos potencia. En cambio, si uno lo desplaza hacia la izquierda, estamos hablando de una mayor potencia, porque vas a tomarte menos dosis para alcanzar la misma eficacia que tiene el fármaco. Entonces creo que eso está claro. Igualmente aquí, si la curva se desplaza hacia arriba, podemos observar que hay mayor eficacia. Si se desplaza hacia abajo, va a haber menor eficacia. Entonces, esto es importante a la hora de hablar sobre la relación de agonistas y antagonistas. Entender la curva dosis-respuesta y entender lo que es la eficacia y la potencia para poder hablar de antagonismo no competitivo y antagonismo competitivo. Ahora vamos a ver algo que es la modulación alostérica. Nosotros tenemos aquí el receptor, ¿no? Bueno, tenemos una molécula. Aquí tenemos un sitio de unión. Este sitio de unión es el sitio ortostérico, donde se va a unir el agonista. El agonista se va a unir a ese sitio de unión. Un antagonista en este caso bien puede unirse también al mismo lugar, es decir, al mismo sitio de unión, a ese sitio de unión ortostérico, o se puede unir a un lugar diferente, ¿no? Entonces acá tenemos el antagonista. El antagonista se puede unir aquí, que vendría a ser el sitio de unión ortostérico, porque es precisamente donde está uniendo el ligando, o se puede unir a otro, que es un sitio de unión alostérico. Dependiendo también del lugar a donde se unan, es que vamos a observar qué tipo de antagonismo es. Entonces, vamos a observar esta imagen. Aquí tenemos un agonista. La línea verde es el agonista normal. Entonces, PAM significa modulador alostérico positivo, por si acaso. Entonces, inicialmente tenemos este agonista, que como podemos observar tiene esta eficacia y tiene esta potencia, ¿no? Su potencia y su eficacia. Entonces, cuando se le añade tenemos un agonista más cierto modificador alostérico positivo, vamos a observar que en este caso de la línea roja es más potente. ¿Por qué? Porque de donde estaba, aquí, se ha desplazado hacia la izquierda. Quiere decir que en presencia de este modulador alostérico positivo se va a necesitar menos dosis de este agonista para producir el efecto máximo que el agonista inicialmente produce sin este modulador. Entonces, en el tercer ejemplo, que se nos da la línea celeste, observamos aquí, ¿no? Que no solamente, que en este caso, perdón, no ha aumentado tanto la potencia, sí ha aumentado, como podemos ver, hay un desplazamiento, pero ha aumentado más en términos de eficacia. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de la línea roja, que era el segundo ejemplo, no solamente se va a necesitar menos dosis para producir el efecto, sino que te va a producir aún más efecto, como podemos observar, está hacia arriba. Entonces, si es que va hacia arriba, tiene mayor eficacia, porque si recordamos, de manera horizontal se ve la eficacia, perdón, de manera vertical se ve la eficacia, y de manera horizontal, en el eje X, se ve lo que es la potencia. Entonces, resumiendo, vamos a observar que un modulador, en este caso positivo, nos va a producir bien un aumento de la potencia, como vemos en la línea roja, o bien un aumento de la eficacia, como vemos en la línea celeste. Ahora, en cuanto a modulación alostérica negativa, eso significa modulador alostérico negativo, vamos a observar lo siguiente. Ese es nuestro agonista, la línea verde. Tiene esta potencia y tiene esta eficacia. En el caso de que se le administre
este modulador alostérico negativo, observamos que no solamente se reduce lo que es la eficacia, sino también la potencia. La potencia, que inicialmente estaba aquí, se ha desplazado hacia la derecha. ¿Y qué quiere decir? Que en presencia de este modulador alostérico negativo, vamos a necesitar más concentración del fármaco para producir un efecto. Además de producir una reducción de la potencia del agonista, también hay una reducción de la eficacia. Es decir, que en presencia de este modulador alostérico negativo, se va a necesitar, va a tener un menor efecto del que tenía inicialmente, que estaba aquí, entonces se ha reducido. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Dependiendo de qué tipo de moduladores, si es negativo o positivo, vamos a ver cambios tanto en la eficacia como en la potencia. Ahora vamos a pasar al agonismo, que se resume en esto: la capacidad de un ligando para activar un receptor. Vamos a hablar, mejor dicho, de 4 tipos de agonismo. Tenemos agonismo parcial, el agonismo completo, el agonismo inverso y el agonismo sesgado. Entonces, un agonista completo, es aquel que produce una respuesta máxima. Y un agonista parcial es aquel que no logra una respuesta máxima. Entonces, pónganse que tenemos unos 5 receptores. Se administra un fármaco, aquí vamos a poner, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 receptores. Se administra un fármaco, ¿no? Se administra un fármaco A, por ejemplo. Se administra un fármaco A y va hacia todos los receptores. En caso de que sea un agonista parcial, va a producir un efecto máximo, es decir, del 100%, por ponerlo así. Un agonista completo. Pero en caso de que sea un agonista parcial, el que se está uniendo a estos receptores, ni aunque se acople a estos 5, va a producir un efecto máximo. Ni aunque se una a todos los receptores disponibles, va a producir el mismo efecto que produciría un agonista completo. Entonces, tenemos aquí esta imagen para poder entender mejor estos dos tipos de agonismo. Entonces, tenemos que tanto R como S son agonistas completos. Como podemos observar, van a alcanzar una eficacia máxima, ambos, R y S. En cambio, T, como podemos ver, tiene una menor eficacia, es de la mitad. Y además que, bueno, tiene menor potencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que este agonista T, un agonista parcial, por más que se haya unido a todos los receptores disponibles, estos 5 receptores disponibles, no va a alcanzar una respuesta máxima. Es decir, no va a llegar hasta aquí, hasta donde están el agonista R y S. Estos dos agonistas R y S, al ser agonistas completos, van a producir una respuesta máxima, van a tener la máxima eficacia. Entonces, es eso. Después tenemos agonismo inverso y agonismo sesgado. Aquí vamos a hablar de lo que les mencionaba al inicio en cuanto a los receptores acoplados a proteína G. Y es que este agonismo sesgado involucra la estabilización de una conformación del receptor en relación con otra. Entonces, si se administra un ligando, aquí tenemos el ejemplo de 3 ligandos. Tenemos 3 ligandos, ¿verdad? Entonces, bien se puede unir y desembocar en cualquiera de estas dos o en ambas, o este ligando 2 se puede unir solamente a una conformación. Puede ser que el ligando se una a la proteína G y tenga afinidad por la actividad de la proteína G, ¿no? Y nos dé una respuesta GS, GI o GQ. En cambio, un tercer ligando, se puede unir a la misma proteína G, pero en lugar de tener afinidad por la vía de señalización de la proteína G, ya sea inhibitoria con la activación de la AMP de la adenilatosiclasa, o, la estimulante, o la inhibitoria con la inhibición de la adenilatosiclasa, o la subunidad Q con la fosforilación del PKC. Este ligando, al tener preferencia por las arrestinas, va a producir la respuesta de ellas. Entonces, si recordamos un poquito,
de lo que les había dicho al inicio, la actividad de las arrestinas gira en torno básicamente a regular la actividad de la proteína G. Entonces, ya no se va a ir por el camino que normalmente tomaría este ligando, que es una respuesta selectiva de la proteína G, sino que se va a ir por el lado de las arrestinas, que al fosforilar esta proteína G se crea un espacio de unión para las arrestinas y en lugar de seguir este camino, sigue este. Básicamente es eso el agonismo sesgado. Entonces, se estabiliza este porque se va a ir para este, o se estabiliza este porque se va a ir para este. Ahora, en lo que es agonismo inverso, es la reducción en el nivel de actividad por debajo del nivel basal de activación constitutiva. Cuando nosotros tenemos un receptor, vamos a tener una actividad basal. Vamos a tener una actividad basal. Por encima de esta actividad basal están los agonistas. Y por aquí, por debajo, está el agonista inverso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un agonista inverso y un antagonista? O sea, quizás puede ser una duda. Que el antagonista lo que hace no es disminuir la actividad del receptor, la actividad basal del receptor, por debajo de como normalmente está, ¿no? Un antagonista no te va a producir esta misma curva, sino que simplemente no va a poder actuar el agonista. Se va a bloquear la actuación del agonista. En cambio, siempre y cuando sea completo o parcial. En cambio, un agonista inverso te va a producir una reducción de la actividad del receptor, incluso por debajo de este nivel basal, que el nivel basal se refiere a la actividad que tiene un receptor sin la presencia de un ligando. Entonces, esa es la diferencia. Mientras que el antagonista está aquí, los agonistas, tanto completo como parcial, está por aquí, el agonista inverso está aquí, por debajo de esa actividad que normalmente puede tener un receptor sin la presencia de su ligando o sin la presencia de su agonista. Entonces aquí tenemos una imagen, que creo que está un poquito tapado aquí, no sé, donde tenemos igualmente la respuesta y la concentración de agonista. Entonces, aquí tienes un agonista puro, ¿no? Aquí tienes un agonista puro y aquí tienes la concentración del agonista parcial. Como podemos observar, bueno, esto es más sobre la diapositiva pasada, pero igualmente, ¿no? Entonces, el agonista puro es más potente. Te va a generar esta respuesta incluso con una menor dosis. En cambio, este agonista parcial, ¿no? Poco a poco va a ir decayendo la actividad, ¿no? La potencia, perdón. Ahora, vamos a hablar sobre el antagonismo, que es lo que les mencionaba antes cuando explicaba el agonismo inverso, ¿no? Tenemos antagonismo competitivo y no competitivo, y tenemos un antagonismo reversible e irreversible. Entonces, cuando se trata de un antagonismo competitivo y no competitivo, un antagonismo competitivo quiere decir que se va a unir al mismo receptor que el agonista, y uno no competitivo quiere decir que se une a un lugar diferente. Entonces, como les explicaba antes también, cuando les hablaba de modulación alostérica, les decía que hay lugares donde se va a unir un sustrato, un ligando, ¿no? Tienes tu sitio activo, que es este de aquí, y tienes un sitio de unión alostérico, diferente. Cuando hablamos de antagonismo competitivo, hablamos de un antagonista que se une al mismo lugar que el agonista o el ligando, mientras que cuando hablamos de antagonismo no competitivo, hablamos de una molécula que se une a un sitio de unión diferente. ¿Sí? Es decir, no se une a donde normalmente va el agonista, sino que se une a un lugar diferente. Entonces, esto implica diferencias en lo que es la curva de dosis-respuesta. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a utilizar este ejemplo de aquí. Tenemos que tiene esta efectividad, ¿no? Y esta potencia de aquí. Entonces, vamos a cambiar esta Y por Z. Ya, es una Z. Pongamos que es la Z. Entonces, esta Z inicialmente tenía esa eficacia, que es de 100. Tiene una eficacia de 100, hasta aquí.
tenía una eficacia de 100, que es la que vemos aquí, ¿verdad? Y tenía esta potencia. Entonces, cuando nosotros administramos un antagonista competitivo que se va a unir al mismo lugar de unión donde está el agonista, lo que vamos a ver no es una reducción de la eficacia como tal, que va hacia aquí, hacia abajo, sino vamos a ver una reducción de la potencia. Entonces esta X la vamos a cambiar a una Z. Ahí está. Vamos a cambiar a una Z. Entonces, si yo a este fármaco que está unido a esta molécula le agrego un antagonista competitivo, este antagonista va a ir al mismo sitio de acción que tiene este agonista y se va a unir. ¿Y por qué va a disminuir la potencia y no la eficacia? Porque el fármaco no es que ha dejado, no es que no tenga la misma capacidad de antes de ocupar los receptores, simplemente hay algo que le está obstruyendo su paso. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Aumento la dosis del agonista. Aumento la dosis del agonista y lo que inicialmente se había desplazado hacia, perdón, es al revés, es al revés. Lo que se había desplazado inicialmente hacia aquí por el antagonista va hacia aquí cuando se lo quito, ¿sí? Entonces, inicialmente tenemos este agonista que tiene esta potencia. Yo le administro su antagonista competitivo, y llega a disminuir su potencia. O sea, se va a desplazar a la derecha. Voy a necesitar más del fármaco para alcanzar la respuesta que inicialmente obtenía con esta dosis, porque está en presencia de un competitivo. Entonces, esta unión, siempre y cuando no sea irreversible, ¿no? Siempre y cuando la unión no sea irreversible. Ahora, en el caso de un antagonismo no competitivo, ahí sí vamos a utilizar esta Z de aquí, pero una curva diferente. El antagonista se va a unir a un sitio de unión diferente. Entonces, tenemos acá al agonista, como habíamos observado. Tenemos aquí al agonista y el antagonista que vamos a ver en este caso se va a unir a un sitio de unión alostérico. Se va a unir a un sitio de unión alostérico, es decir, diferente a donde se une el agonista. Y lo que se va a producir es, si inicialmente nosotros podíamos aumentar el agonista y de esta manera regresar a lo que era el agonista antes del antagonista, ahora no. ¿Por qué? Porque el sitio al que está unido el antagonista no es el mismo que al que está unido el agonista, es decir, ya no, como su nombre le dice, no compiten por ese sitio de unión. Entonces, si en presencia de un antagonista competitivo la potencia disminuye, es decir, se va hacia la derecha cuando la potencia disminuye, en presencia de un no competitivo lo que va a disminuir es la eficacia. Va a ir hacia abajo. Entonces, esta curva que inicialmente estaba aquí, perdón, aquí, va a ir hacia aquí abajo. Te va a disminuir lo que es la eficacia. Entonces, si tú inicialmente podías obtener una concentración máxima, una efectividad máxima hasta el 100, en presencia de un antagonista no competitivo se te va a reducir la eficacia. Es decir, llegabas al inicio hasta aquí y ahora vas a llegar hasta aquí. Ni aunque aumentes la dosis, vas a poder revertirlo porque está unida en otro lugar. No hay ningún antagonista compitiendo por este lugar en el caso de un no competitivo, porque está unido en otro lado. Entonces, una vez que se administra un no competitivo, ni aunque aumentes la dosis, vas a lograr alcanzar el efecto que tenías inicialmente antes de la presencia del antagonista. Entonces, para resumir esta parte, tienes, en caso de antagonismo competitivo, lo que disminuye es la potencia. Se va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque al unirse al mismo lugar al sitio de unión del agonista, bloqueas esa unión, pero si aumentas la dosis de tu agonista, de tal manera que superas la del antagonista, vas a poder obtener nuevamente la misma potencia. En ambos casos sin afectar tu eficacia, porque si bien es cierto disminuye la potencia, eso no significa que no vayas a alcanzar el mismo efecto. Sí lo vas a alcanzar, pero necesitas aumentar la dosis para recuperar ese sitio de unión, ¿no? En cambio, en el no competitivo, como se une a un lugar diferente, ya no vas a obtener esta misma eficacia que tenías, porque ni aunque aumentes la dosis, vas a recuperar este sitio, porque no hay nada que recuperar realmente, porque el antagonista está unido aquí,
Entonces, ya no se trata de potencia netamente, sino se trata de la eficacia. Como tienes algo que constantemente va en contra de lo que quieres que haga tu fármaco agonista, no hay forma de que alcance el mismo efecto que tenía antes del antagonista. Ahora, en cuanto a antagonismo reversible y irreversible. En el caso del reversible, las moléculas van a estar disociándose y volviendo a unirse de manera continua, ¿no? El ejemplo que les daba ahora, ¿no? Que el agonista tiene su sitio de unión, que viene un antagonista y se une. Bueno, aumenta la dosis de agonista y este antagonista se va. En el caso de un irreversible, se van a formar enlaces covalentes con el receptor. Hay ejemplos de antagonismo competitivo irreversible, por ejemplo la aspirina, ¿no? Que como sabemos se va a unir a las plaquetas de manera irreversible y no... Bueno, hasta que las plaquetas no se eliminen, no se va a desaparecer ese antagonista, ¿no? Ni aunque le aumentes, lo que aumentes. Y bueno, luego tenemos, como les mencionaba, el reversible, que se van a unir y separar las moléculas, pero por lo general, en la mayoría de casos, un antagonismo competitivo es reversible. Pero no siempre, ¿no? Hay ejemplos de irreversibles. Y bueno, para terminar con esta parte antagonista y agonista, les tengo esta imagen de lo que les hablaba inicialmente, la comparación. Entonces, nosotros tenemos un nivel basal de activación, ¿no? Tenemos este nivel basal de actividad, es decir, que el receptor tiene una actividad independiente del agonista, ¿no? Es su actividad constitutiva del receptor. Entonces, lo que tenemos aquí es un agonista completo, que va a ocupar todos los receptores y que te va a dar una respuesta máxima. Lo que tenemos en celeste es un agonista parcial, que ni ocupando todos los receptores te va a producir una respuesta completa. Aquí en la imagen, bueno, nos dice que está unido tanto a inactivos como inactivos, o sea, del receptor. ¿Por qué? Porque precisamente por esto, no te va a activar, no te va a producir una activación de todos los receptores. No te va a producir un efecto máximo como el agonista lo haría. Bueno, luego tenemos un antagonista neutro. Bueno, el antagonista, como les decía, no te va a generar esta curva que te genere un agonista inverso, porque lo que hace no es que el receptor tenga menos actividad, sino que simplemente no se puede unir el agonista. O sea, el antagonista no te va a quitar actividad, sino que simplemente va a bloquear la unión del agonista que se desea aplicar. Ahora, como les decía, el agonista inverso, a diferencia, sí va a causar una reducción de la actividad del receptor, porque como vemos, se va a unir a más porciones inactivas o va a producir más conformaciones inactivas del receptor, ¿no? Entonces, tenemos la comparación. Agonista completo te produce un efecto mayor porque hay más conformaciones activas del receptor. Un agonista parcial te produce una menor activación porque nunca va a producir un efecto máximo. Siempre va a estar por debajo del agonista completo. Un antagonista te va a producir o se va a unir más a conformaciones inactivas del receptor, pero no significa que vaya a disminuirle la actividad constitutiva, sino que simplemente va a bloquear la unión de agonistas. Y en cuanto a los agonistas inversos, sí te va a disminuir la actividad constitutiva del receptor. Básicamente, si es que se une un agonista y luego se une un agonista inverso, este agonista inverso técnicamente va a actuar como antagonista. Entonces, para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, tenemos los diferentes tipos de receptores, ¿no? Tenemos receptores activados por canales iónicos, activados por voltaje, receptores unidos a canales iónicos, ya sean activados por voltaje o por ligando. Si es por voltaje, van a ser diferencias en el potencial, como podemos observar aquí, el ejemplo que les di de la despolarización de membranas. Luego tenemos activados por ligando, que siempre y cuando se une una molécula, por ejemplo, en este caso en la imagen tenemos GABA, que es inhibitorio, va a producir inhibición, ¿no? Y el canal al que está unido es el cloro. Y este canal va a estar activado por la unión de GABA. Luego tenemos receptores acoplados a proteína G, que dependiendo de la vía que sigan, ya sea estimulante, inhibitoria o Q,
van a modular los efectos, ¿no? Activación de la adenilatoxiclasa, inhibición de la adenilatoxiclasa, activación de la fosfolipasa C. Luego tenemos los receptores nucleares en el citoplasma y en el núcleo, que ambos igualmente van a desembocar en la misma vía, ¿no? Que es su acoplamiento al ADN, nada más. Luego tenemos con actividad enzimática, que vamos a tener tu receptor, tienes un dominio extracelular para que se una la hormona y uno intracelular para producir ya sea fosforilación o hidrólisis, Y luego tenemos esas interacciones, ¿no? Potencia, qué tanta dosis necesitas de un fármaco para producir el efecto máximo, y en cuanto a eficacia, qué tanto efecto te produce un fármaco. Después la modulación alostérica, y bueno, agonismo y antagonismo, que ya lo vimos aquí. Y bueno, eso sería por ahora, chicos. Vamos a tener un break de unos minutos antes de continuar.
Ya, chicos. Bueno, chicas, vamos a volver con la presentación y vamos a terminar con lo que falta. Entonces, curva de dosis-respuesta. Ahora, básicamente las curvas de dosis-respuesta son las que les he estado mostrando a lo largo de la sesión y también en la sesión pasada, que era la primera sesión sobre farmacocinética. Entonces, ahora en específico vamos a hablar sobre estos términos. Esto ya se los había comentado un poquito en la clase anterior y les había comentado acerca de la ventana terapéutica, de la dosis terapéutica, de la dosis tóxica. Entonces acá está un poquito mejor explicado en este gráfico. Entonces, esta es la concentración de fármaco que tenemos en el plasma. Y bueno, en este gráfico tenemos la cantidad de pacientes respondiendo, ¿no? Pero vamos a centrarnos en esto y en lo que nos dice. Entonces, en cuanto al efecto terapéutico, que es lo que observamos en rojo, es básicamente la respuesta que se espera o la acción que se espera que el fármaco tenga una vez administrado, ¿no? Entonces, esta es la dosis que vamos a aplicar para que haya una respuesta terapéutica. Entonces, este rectángulo que tenemos aquí de líneas así, no es una línea completa, sino que es punteada, es la ventana terapéutica. Entonces, como les había mencionado en la sesión pasada, ¿qué involucra la ventana terapéutica? La ventana terapéutica básicamente es este espacio entre lo efectiva que pueda ser una dosis, efectiva en términos de generar una respuesta terapéutica, y lo tóxica que puede llegar a ser. Entonces, tenemos, en ese entonces le dije una concentración mínima efectiva y una concentración que empieza a ser tóxica, ¿no? Una vez que la concentración es tóxica, vamos a presentar efectos adversos. Entonces, hay fármacos, como les mencioné en ese caso, que tienen un techo terapéutico, ¿no? Que llegan hasta aquí, nada más. Entonces, el hecho de que tengan techo terapéutico no significa que, que no actúen más o que su potencia es hasta ahí, no. Sino que en sí los fármacos tienen un punto en el que ya no actúan como tal dándonos esta respuesta, o sea, produciendo el efecto que se quiere, por ejemplo, no sé, las diferencias, por ejemplo, en benzodiazepinas y barbitúricos, ¿no? Que ambos son depresores del sistema nervioso. Entonces, las benzodiazepinas va a llegar a un punto en el que ya no te produzcan más efecto, ¿no? Es más, pueden llegar a ser tóxicos. Ese es su efecto, ese es su techo terapéutico, ¿no? Van a tener un punto en el que ya no más. Pero, por ejemplo, un barbitúrico, si le sigues administrando y administrando y administrando y administrando dosis, lo que vas a producir, a diferencia de las benzodiazepinas, que no es que tengan más efecto, sino que se convierten en algo tóxico, los barbitúricos sí te van a seguir deprimiendo. Te van a seguir y te van a seguir deprimiendo precisamente por esta cualidad, ¿no? Por el techo terapéutico. Hasta un punto en el que ya es peligroso para el paciente, ¿no? Entonces, en estos conceptos de respuesta terapéutica, efecto adverso, ventana terapéutica, hay criterios que se evalúan para ver qué tan seguro es un fármaco, qué tan seguro es aplicarlo y hasta qué dosis. Entonces eso lo vamos a ver en esta curva. Este tipo de curva cuantal, mide si un individuo te responde o no a una concentración o dosis determinada de un fármaco. Es básicamente un todo o nada. Como podemos observar acá, hay dos curvas, ¿no? Hay una curva que es de los fármacos que te producen sueño y otras que te producen la muerte. Entonces, eso que vemos aquí, que dice ED50, es la dosis efectiva media. La dosis que te produce un efecto en el 50% de la población. Luego tienes la dosis letal 50, que es la que te produce, media, porque este caso es porcentajes, por si acaso, son porcentajes. La dosis letal media es una dosis que causa muerte en el 50% de pacientes. Ese es el índice terapéutico, eso es para evaluar el índice terapéutico. Pero esta que vemos acá, de
E de 99 y L de 1 es la dosis que es efectiva en el 99% de pacientes y LD significa la dosis que es letal en el 1%. Entonces, si nosotros hacemos una comparación, en el caso de índice terapéutico estaríamos trabajando con esta de aquí, este es para índice terapéutico, y los otros dos, dosis efectiva 99 y dosis letal 1, es para el factor de seguridad. Entonces, en cuanto al factor de seguridad, es un poco mejor, pues más óptimo cuando se quiere hablar como tal de la seguridad de un fármaco, ¿no? Una dosis que ha sido efectiva en el 99% de pacientes, pero que ha sido letal en el 1%. Mientras que en el índice terapéutico, que vemos que evalúa más esto, es una dosis efectiva en el 50% de pacientes y una dosis letal que ha sido letal en el 50% de pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una población de 300 personas y el 99% ha tenido los efectos que se desean, por ejemplo, de un sedante, estamos hablando de una dosis efectiva 99. Pero si esa misma dosis, que ha sido efectiva en el 99% de pacientes, es letal en el 1%, igualmente no estamos hablando, y aquí se mide el factor de seguridad. Nos tiene que dar un número, si no me equivoco, menor a 1 o algo así, similar, para que hablemos de que un fármaco es seguro, ¿no? Igualmente la dosis efectiva o la dosis letal media. Esta curva es más que para medir la eficacia o la potencia de un fármaco, es para medir qué tan seguro es aplicarlo en un grupo de pacientes, sobre todo. Y bueno, antes de terminar la sesión, para que puedan resolver su post-test, vamos a hacer, como hicimos antes de dar el break, un repaso, por si algo no quedó claro. Entonces, desde el inicio, canales iónicos activados por voltaje, ¿no? Vamos a ver un cambio en el potencial y que por eso van a ingresar iones dentro de la membrana. Activados por ligando, que se une una molécula a un canal. Después, acoplados a proteínas G. Un ligando se va a unir a la proteína G. Específicamente la subunidad alfa va a producir este cambio de GDP a GTP. Y dependiendo del ligando que sea la preferencia que tenga por las vías de la proteína G, vamos a ver uno que te aumente la actividad de la adenilato ciclasa, uno que te disminuye la actividad de la adenilato ciclasa y uno que te activa la fosfolipasa C. Tenemos receptores nucleares en el citoplasma y en el núcleo mismo que van a tardar, así que si un fármaco tiene que actuar sobre un receptor nuclear va a tardar un poco más porque tiene que atravesar membranas, pero ambos van a terminar en lo mismo, ¿no? Se van a acoplar a partes del ADN. Tenemos receptores con actividad enzimática que tienen su dominio extracelular y uno intracelular. Aquí se une la hormona y aquí van a producirse las reacciones, ¿no? Ya sea de hidrólisis o de fosforilación. Tenemos interacción receptor-ligando, una potencia, qué tanta dosis de un fármaco necesitas para alcanzar el efecto que quieres, ¿no? El efecto máximo. Luego tenemos la eficacia, que básicamente es la capacidad que tiene un fármaco que unido a su receptor va a producir el efecto deseado, ¿no? Que tanto efecto básicamente produce, ¿no? Y aquí está la diferencia, que la eficacia es una curva que se interpreta de manera vertical, mientras que la potencia se interpreta de manera horizontal, hacia aquí, ¿no? Y en este caso, bueno, aquí tenemos la potencia, aquí tenemos la eficacia, aquí tenemos la potencia y aquí tenemos la eficacia, ¿no? Potencia horizontal y eficacia es vertical. Luego tenemos la afinidad, que básicamente es la capacidad que tiene un fármaco para unirse a su receptor o diana. La modulación alostérica, como les mencionaba, alostérica en específico es que se une a un lugar diferente del sitio de unión del agonista sobre la molécula, ¿no? Si tenemos un modulador positivo, vamos a observar un aumento de la potencia, es decir, un desplazamiento a la izquierda. Recuerden que un aumento de la potencia es un desplazamiento hacia el lado izquierdo, una disminución de la potencia es un desplazamiento hacia el lado derecho,
porque esta es la concentración del fármaco y acá es más concentración, ¿no? Entonces, si tú desplazas tu curva hacia la derecha, quiere decir que vas a necesitar más fármaco para alcanzar este efecto. En cambio, si se desplaza para este lado, quiere decir que necesitas menos cantidad de fármaco para producir este efecto. Así como el modulador alostérico positivo te puede producir un cambio en la potencia, también en la eficacia. Si se desplaza hacia arriba es porque contribuye a a producir o alcanzar un efecto máximo, ¿no? Y en el caso de un agonista con un modulador alostérico negativo, lo mismo, ¿no? Si positivo se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba, uno negativo se te va a desplazar hacia la derecha y hacia abajo. ¿Por qué? Porque este va a disminuir la potencia del fármaco o puede disminuir su eficacia. Luego tenemos el agonismo, que es la capacidad de un ligando para activar un receptor. En base a esto vamos a tener un agonista parcial, completo, inverso, sesgado. Uno completo es que te va a producir una respuesta máxima, como R y S. Y uno parcial es que no logran una respuesta máxima, ni aunque ocupen todos los receptores, como podemos observar aquí. Luego tenemos un agonismo sesgado y uno inverso, que aquí participan, por ejemplo, un ejemplo son las arrestinas y las proteínas G, que dependiendo del ligando que se una a la proteína G, vamos a ver si sigue la vía de las proteínas G, de alguna de las subunidades que tiene, I, S o Q. Y el otro ligando que se puede unir a las arrestinas, que es una vía diferente de las proteínas G y que van a terminar por regular su actividad, ¿no? Luego tenemos un agonista inverso que va a reducir la actividad de un receptor por debajo de su actividad basal. Y aquí tenemos un antagonismo que va a bloquear, básicamente es un bloqueo de la acción de los agonistas, ¿no? Competitivo, que se va a unir al mismo sitio de unión al que está el agonista. Entonces, si tú a un agonista le administras un antagonista competitivo, lo que vas a tener es básicamente este desplazamiento hacia allá. Si le agregas un competitivo, ¿no? Que vas a necesitar más dosis del fármaco para alcanzar esta misma respuesta, ¿no? Porque está un competitivo y está ocupando este sitio. En cambio, si es un no competitivo, vas a producir que se vaya hacia abajo. ¿Por qué? Porque ni aunque le aumentes la cantidad de fármaco, vas a alcanzar la respuesta que tenías antes, esa respuesta máxima. Tenemos el antagonismo reversible y irreversible. El reversible es que las moléculas se van a disociar y unirse continuamente, ¿no? Generalmente los competitivos, como les decía, son reversibles, pero hay excepciones de antagonismo competitivo irreversible. Y bueno, el irreversible va a formar enlaces covalentes, ¿no? Con el receptor. No se va a poder separar. Hagas lo que hagas, no se va a separar. Acá teníamos una comparación, ¿no? Que les mostré. La concentración, bueno, la actividad basal, perdón, del receptor. Y aquí están los antagonistas, que solamente te van a bloquear esto de aquí, la actividad de un agonista tanto completo como parcial. Que el completo, como vimos, puede generar una respuesta máxima, el parcial no. Y el agonista inverso, que te produce una disminución por debajo del nivel basal. Luego tenemos las curvas dosis-respuesta. Entonces tienes tu respuesta terapéutica, que es la respuesta que se espera tener. Por ejemplo, si tú administras un opioide, lo que esperas es que el paciente tenga menos dolor, ¿verdad? Entonces está aquí. Pero también puedes producir efectos adversos. Entonces, ese rango entre una respuesta que se espera y un efecto adverso es la ventana terapéutica. Y para evaluar esta ventana terapéutica y esta dosis terapéutica y la que produce efectos adversos, tenemos la curva cuantal, ¿no? Eso es lo que les decía. Que vas a tener dosis efectiva media, dosis efectiva 99, dosis letal 1, que básicamente dosis efectiva media, la dosis que te produce el efecto deseado en el 50% de pacientes, dosis letal media, la dosis que te produce la muerte del 50% de pacientes, y en otro término que es de factor de seguridad tienes dosis efectiva 99 y dosis letal 1, que es una dosis que es efectiva en el 99% de pacientes, pero que te produce la muerte en 1% de pacientes, ¿no? Como les mencionaba, también es más óptimo utilizar un factor de seguridad para evaluar la seguridad de un fármaco, no valga la redundancia. Es mejor que, dentro de todo es mejor que el índice terapéutico, es un poco más confiable. Y bueno,
Eso sería todo, chicos. Ahora sí les voy a pasar el post-test para que lo puedan llenar. Ya. Se les voy a dejar abierto el post-test 10 minutos o 15 para que puedan llenarlo con calma.
Ya, chicas, eso es todo por ahora. Gracias.